Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Voy a elegir el caso Gatica y la ley Naín Retamal. ¿Te parece que es el tema de la semana? Temón, o sea, es el temón de la semana porque además como que creo que ha sido poco claro, como la gente, cada uno entiende lo que quiere y creo que eso es parte de la confusión. Para poder entenderlo, yo tuve que estudiar como esta acta de deliberación, que tampoco es el fallo, porque hay que esperar como hasta mayo para saber el fallo, y leer una minuta como muy concentrada sobre la ley Naín Retamal para lograr entender que el fallo es también ambiguo. Entonces esta discusión, ¿qué es lo que ocurre? El fallo dice, o lo que sabemos del fallo, exculpa a Claudio Crespo y dice que no es culpable de apremios ilegítimos, que es de lo que se le acusaba, y que él hizo uso de su arma de servicio en legítima defensa. Entonces usa la figura de legítima defensa en el sentido clásico, no en el sentido legítima defensa privilegiada, que es la ley Naín Retamal. Y desde esa perspectiva, los que dicen que la ley Naín Retamal no está contemplada, tienen razón. Pero también esta acta de deliberación habla de una consideración que es el 150D, que en la ley Naín Retamal dice que estos apremios ilegítimos solo se configuran si además de las tres condiciones de la legítima defensa clásica se actúa en contra del reglamento de carabineros, en contra de los reglamentos de carabineros. Esa consideración, que además había que incumplir reglamentos, corresponde a la ley Naín Retamal. Y en ese sentido, tienen razón quienes dicen que fue considerada una parte de la ley Naín Retamal. ¿Se entiende? No, explícamelo, no. De nuevo. Lo último del elemento, la diferencia que hay entre no ley Naín Retamal y sí ley Naín Retamal. Cuando tú consideras la legítima defensa es clásica, tienen que concurrir tres elementos que ya por supuesto los olvidé, pero que eran como la racionalidad de lo que está ocurriendo, la amenaza y la proporcionalidad. Eran tres principios, ya. Esos tres principios concurrían, pero cuando hablamos de la ley Naín Retamal, además de esos principios y además de suponer ex profeso que es legítimo, que él usa en su... Ya, aparte de eso, se exige que el carabinero, que el funcionario haya incumplido un reglamento. Eso se incorpora con la ley Naín Retamal y eso es 150D, ¿ok? Y eso se considera en este fallo. ¿Por qué? Porque es un principio pro reo, es decir, beneficia al inculpado. Al carabinero. Esa parte de Naín Retamal, la de que tendría que además haber incumplido un reglamento y no lo incumplió según el fallo, es la parte de la ley Naín Retamal que se incorpora. Pero cuando emiten su sentencia, dicen, pero ojo, nosotros consideramos que concurren todos los elementos, es decir, los tres elementos de la legítima defensa clásica. ¿Sí? Entonces, es un poco ambiguo el fallo, porque agarra un elemento de Naín Retamal y dice, vamos a ver si pasa esta prueba del reglamento. Y cuando ve si pasa la prueba del reglamento, examina los dos reglamentos que se evocan en la acusación, pero no los reglamentos que se evocan en las alegaciones posteriores. Entonces dice, nada que ver que usted me saque un reglamento después, cuando usted me acusó por estas dos cosas, por estos dos reglamentos y me invocó estos dos reglamentos, usted no me puede decir un tercer reglamento durante el trámite. Y eso es al menos discutible porque los reglamentos son los reglamentos, no han aparecido. Entonces hay ahí una discusión y por eso que los abogados, yo no soy abogado, soy solo periodista, pero por eso que los abogados dicen que es posible concurrir de nulidad con esto. Pero lo que quiero decir con esta lata gigantesca es que hay elementos y por eso se genera esta discusión sobre si la ley Naín Retamal está contemplada o no está contemplada. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la sentencia no dice relación con la ley Naín Retamal, pero en el acta de deliberación igual se considera el reglamento que es parte de la ley Naín Retamal. Fin. Ese es el... O sea, es súper ambiguo. Ahora, Juan Diego, me queda la duda de frente a este escenario que a todas luces parece ser poco justo con una víctima. ¿Cuál es la responsabilidad política de la administración todavía en ejercicio en ese proceso? Porque muchas personas que pueden adherir a la idea de la escasa justicia que hubo en el fallo, pueden decir también
que esta administración no hizo nada por detener la promulgación de la ley Naim Retamal, que parece ser que no habla con el fallo, pero al mismo tiempo inspira, que es lo que llego a comprender. ¿Hay? ¿No hay? Era un contexto, yo soy de lo que cree que había un contexto también, cuando se aprueba la ley Naim Retamal, era una oleada, pero otros dicen, esa oleada es culpa de no haber trabajado los diques anteriormente. Esa es como una de las críticas que existen, ¿no? Claro, lo que pasa es que, mira, ayer Carolina Toá dio una súper buena entrevista en la que explicó de nuevo cuál era el contexto en el que se aprueba esta ley. El contexto era, para que nos acordemos, el asesinato de carabineros que fueron quemados vivos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Ya, eso fue brutal. No, y acuérdense también estaba el carabinero que, ¿cómo se llama? Que balearon, ¿te Al que acuerdas? balearon. En Avenida Mata. Entonces, bueno, había una situación muy fuerte y de muchísima presión masiva respecto de la, comillas, inacción del gobierno. Gobierno que tenía una enorme agenda de seguridad que estaba presionada por la derecha para poder dar más atribuciones a las fuerzas policiales. Entre las cosas que pidieron, que pidió el Congreso cuando se estaba tramitando esta ley, había unas cosas brutales, como que se creaban nuevos delitos en los que se suponía que siempre el funcionario era inocente, unas cosas muy atroces. Y eso fue lo que el gobierno vetó, porque acordémonos que esta es una ley que el gobierno vetó. Se aprueba y el gobierno dice, no, así no se aprueba, y ahí sale Carolina Toá y dice, nosotros no vamos a aprobar una ley de gatillo fácil. Nosotros queremos más seguridad, pero esto no. Y entonces se discute, y es una situación de enorme presión, y se consiguen algunas cosas que entiendo eran relevantes para la función policial, como por ejemplo, si un carabinero antes chocaba su auto, policial, tenía que responder como un particular y se le juzgaba como un particular aunque hubiera estado participando en una persecución policial. Y eso era absurdo. Y eso cambia la ley Naim Retamal. Y también ocurre que, por ejemplo, se le juzgaba como un particular cuando hacía uso de su arma de servicio y no como un funcionario policial. Y lo que cambia acá es decir, vamos a partir suponiendo que este funcionario policial hizo uso de su arma de servicio como parte de su labor policial, admitiendo prueba en contra. Es decir, si esto no ocurrió de esta manera, vamos a probarlo. Ya. Y entonces cambia el peso de la prueba, ¿sí? Yo no tengo que probar que soy inocente, sino que los otros tienen que probar que yo soy culpable. Eso cambia. Y puede ser súper polémico. No es lo que ocurrió en este caso, porque la sentencia no se basó en eso. A mí me parece bien que uno diga como esto no está en el espíritu de la ley. Este no era el principio de la ley. O esta es una mala ley y entonces discutamos otras cosas. Pero lo que a mí me parece muy complejo de lo que ha ocurrido aquí es que este es un fallo que a mí me parece brutal en el sentido de que no se basa en la ley Naim Retamal, la toma, la manosea, la aborda, pero no se basa en ella y, sin embargo, concluye cosas aterradoras, como por ejemplo, esto sin nada que ver con la ley Naim Retamal, que habiendo cuenta de que el nivel de violencia que había en las manifestaciones era nivel 4 o 5, porque hay una tipificación, los carabineros podían hacer uso incluso de sus armas letales y por lo tanto se justifica que él usara su escopeta antimotines. Y lo que está diciendo, en el fondo, ese fallo con eso, es decir, agradezcamos que no lo mató, porque podrían haber usado armas letales para ese nivel de agresión y no las usaron. Quedó ciego, pero pudo haber muerto. Entonces, a mí lo que me parece que instala ese fallo es brutal. Y eso no tiene que ver con la ley Naim Retamal. Y por lo tanto, como sector político, nosotros deberíamos estar, primero, indignados, porque es un fallo muy complejo, porque lo que está instalando es que el que manifiesta es potencialmente culpable aun cuando el otro le dispare. Y nosotros entendemos que cuando hay efectivamente una amenaza a la vida del carabinero, puede ocurrir una cosa así. Pero no era la situación. Entonces nosotros no estamos poniéndole atención a lo que está ocurriendo, no estamos diciendo cómo vamos a dar vuelta a este fallo, porque ¿qué significa este fallo cuando estamos hablando del derecho a la protesta, por ejemplo? ¿Qué significa este fallo en términos de que se consagra la posibilidad de la brutalidad policial? Porque además Claudio Crespo es un funcionario que fue expulsado de Carabineros por trampear evidencia de su cámara. Es un funcionario que es echado. Ahora, que sea echado carabinero y que sea culpable son cosas distintas.
Pero nosotros no estamos enfocados en cómo es posible abordar este fallo, que este es un inicio de camino que tiene mucho rato para adelante, sino que estamos enfocados en decir, yo no voté eso, yo te dije que eso iba a salir mal. No, es que ustedes me dijeron que lo votara y yo lo voté, yo fui responsable. Entonces, a mí lo que me rompe el corazón de esta cuestión es que hablamos 2 segundos de Gustavo Gatica, de lo que ocurrió y de lo que esto significa para cualquier ciudadano que quiera manifestarse en Chile, y el resto del tiempo lo hemos usado en hablar de nosotros, como siempre. Y eso me parece un problema. Mira, yo creo este caso, bueno, en términos periodísticos es muy interesante. O sea, creo que es como el caso típico de una serie, ¿no? Una serie sobre criminal, claro. ¿No? Sí. Esto tiene 2 patas, que es una la pata política, y la otra es la pata judicial, indudablemente. Yo creo que la pata judicial a mí me parece interesante, y en ese sentido yo veo me interesa como la película de los últimos 4 años, desde lo que fue, o más de los 5 años, ¿no? Que es desde el estallido social, en donde hay y me tocó mucho en mi familia discutir sobre esto, sobre ese odio hacia el carabinero, esa explicación respecto a por qué los atacaba población civil, ¿me entiendes? A esos viernes, ¿me entiendes? En Plaza Italia, en donde había como un apoyo que incluso fue político. No olvidemos que Girardi y Navarro, en ese momento, que eran parlamentarios, invitan a la primera línea. Había realmente un enaltecimiento, un ensalzamiento de esta movilización social. Movilización social que hay que diferenciar desde mi punto de vista de los 2 millones que dicen hubo ese día famoso, en donde la foto es realmente impresionante, de cantidad de gente reunida de todo tipo, y que fue inédito, ¿no? En la historia nuestra, ni siquiera en la dictadura, en el sí y el no hubo una movilización así tan grande. Y desde ahí empezamos a ver una evolución que es bien interesante respecto al cambio que hay con la percepción de Carabineros, ¿ya? Y bueno, yo siempre destaqué, y en esta discusión con mis hijos, por ejemplo, discutía mucho de que la primera línea estaba integrada por las mismas personas que integran la fila de Carabineros. Entonces, como que había un conflicto que la sociedad no sabía resolver y que estaba muy mal. Pero de ahí, y en esto, indudablemente, la muerte, los asesinatos de Carabineros, luego las quemas de los Carabineros, todo eso fue de alguna manera cambiando la percepción que había respecto a la policía uniformada y a la necesidad que había, dado el aumento en los crímenes o la delincuencia, con portonazos, con una cantidad de nuevas, con crimen organizado, en donde decían, oye, sí, pero igual nos necesitamos a ellos, ¿no? Y es como esa idea que se instaló de que la policía estaba en huelga de brazos caídos para enfrentar esta ola gigante que se nos venía el tsunami, que se nos venía de delincuencia, ¿ya? Si vamos viendo, bueno, y así llegamos hasta hoy, que a mí lo que más me interesó no sé si fallo, pero tiene un nombre específico pero lo que lee la jueza es cómo, de alguna manera, yo creo que es el último ingrediente en este cambio de orientación que ha tenido la población respecto a la gente, respecto a Carabineros, que es cuando detalla a un nivel casi muy minucioso lo que estaba enfrentando el Carabinero en ese momento, que es, de hecho, dice, por ejemplo, de que ya en ese momento ya ni siquiera el guanaco funcionaba porque estaba cargando agua y que la gente se venía, ¿me entendís? Como eso. Y yo creo que ahí se arma una película que es bien interesante respecto a colocar 2 posiciones. Indudablemente uno critica, y esto a mí me tocó hablar con un observador de Naciones Unidas respecto al caso de seguridad pública en Chile durante el 18, y que es obviamente la manera como enfrentó Carabineros la seguridad pública en esos días fue desproporcionada. Fue desproporcionada porque no tenían, nunca en su vida habían manejado este tipo ni siquiera en dictadura, porque en dictadura la gente sabía que... Claro, era un escenario inédito. No, si en dictadura salías y te agarraban, probablemente, no sé, si seguirías vivo, ¿me entendís? Podía pasar cualquier cosa, no había Estado de Derecho, había... Pero bueno, y en ese contexto creo que lo que hace este fallo, esta primera aproximación a resolución del caso, es justamente dibujar muy bien la situación en que enfrenta el Carabinero, ¿ya? Insisto, esto yo no soy abogado, tampoco voy a decir si estoy a favor del fallo o en contra del fallo.
he conversado, lo que hacemos los periodistas siempre, pues no somos especialistas en nada, pero lo que hacemos es hablar con gente en la cual uno confía. Y en este caso le pedí a una persona que conoce, una fiscal que tuvo un caso bastante complicado, igual, ¿no? Entre un civil y un carabinero. Y me decía que el fallo le parecía bastante bien armado, o sea, como que me destacaba como pieza jurídica, ¿me entiendes? Este documento que había que era interesante. Insisto, para mí lo que grafica, más allá del resultado que uno le guste o no le guste, lo que grafica es la situación del carabinero. Y eso creo que es interesante en términos de que desde el 2019 hasta ahora hemos visto una evolución en donde finalmente el carabinero, yo no sé si sale enaltecido o se le explica a la gente lo que es el carabinero. Y eso yo creo que es muy fuerte. Esa es la pata jurídica que yo creo que vamos a seguir hablándola y cuando conozcamos el fallo, yo no sé si es marzo o mayo. ¿Mayo? Ah, mira, yo creí que era marzo, pero es impresionante esa diferencia que hay entre el fallo definitivo y... Increíble. Sí, que para qué hablar del caso de SQM, que todavía no sabemos, Oye, falta un año. Mira, yo encuentro que efectivamente es súper interesante esto de poder mirar las dos perspectivas. Y el punto de partida de esto es que es un caso complejísimo. Claro. Porque las consecuencias de lo que ocurrió son brutales para Gustavo Gatica y para la sociedad en general, porque es muy impactante. Este es uno de los casos más emblemáticos, quizás el caso más emblemático de lo que ocurrió en el estallido. Y por otro lado, hemos hablado poco de cómo una manga de carabineros, nos gusten más, nos gusten menos, con individuos mejores, peores, más preparados, con menos criterio, lo que sea, son enviados como intermediarios sin suficiente preparación a lidiar con una ciudadanía que está molesta por las razones de la administración del Estado. Entonces, hay gente que está enojada por cómo el gobierno se estaba gestionando, ¿no? Y esto pasó 2 veces con Piñera. Pasó en el 2011 y pasó el 2019, que era un gobierno que decía muchas cosas que hacían que la ciudadanía se enojara. En esto participó el propio Piñera diciendo que estaba en guerra. Entonces, como enojando cada vez más a la ciudadanía, y en eso participa políticamente la administración, el Ejecutivo, y esa molestia es intermediada o es contenida por la fuerza policial. Por el carabinero de calle. Es brutal, que es el carabinero de calle. Entonces, eso es muy complejo. Es muy complejo porque está ahí el carabinero mediando una cuestión en la que no tiene ninguna culpa y que tiene que, sin embargo, contener porque es su tarea. Sin embargo, y aquí saliéndome ya de lo que pasó con el fallo, con lo jurídico estrictamente, sabiendo que esto era muy complejo, sabiendo que esta era una situación no feliz para nadie, uno habría esperado, por ejemplo, que Carabinero o quienes apoyaban a Carabinero o Claudio Crespo, que se vio involucrado, en el peor de los casos, en una cuestión en la que él no quería, en la que él no esperaba y que termina con un resultado que él de ninguna manera habría considerado deseable, hubiera dicho, esto fue un terrible accidente, ¿cierto? O ustedes no saben la presión que esto implica para un carabinero. Ustedes no saben lo que es este momento. Yo no habría querido que estas cosas salieran así, pero ustedes no saben lo que es vivir ese momento, ¿cierto? O esto pasó, es muy terrible, pero esto no es bueno para nadie. Ya, ok. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que Claudio Crespo salió haciendo sorna de lo que ocurrió, ¿cierto? Y que después, horas después, salía en una publicación, en un meme, con una lápida para el octubrismo, pero el rostro era de Gustavo Gatica ya cegado. Entonces, hay un problema aquí, más allá de lo jurídico, cuando vemos que a un lado de esta mesa, a un lado de esta conversación, hay un grupo que está erigiendo como un ídolo, como un referente, a un señor que no solo le tocó vivir una cosa muy compleja como carabinero, que sí, sino que además de esa complejidad, la única lección que puede sacar es que él ganó la guerra. Y eso es muy doloroso para un país. La verdad que las imágenes de Crespo indudablemente no es un personaje de mi gusto, es repudiable todo lo que ha hecho. A mí me llamó mucho y me golpeó mucho una imagen de él en donde tiene una botella de whisky Johnny Walker y etiqueta azul, no sé si la vieron ustedes, y él la abre para celebrar y se toma un corto de whisky. Eso lo graba. Que es como un blue label, no, está además, hecho, ¿no? sí, un label que debe costar 60 lucas, no sé, y no es broma, sí, tal vez estoy tirándome bajo, pero... Es más, yo creo. Y entonces él habla del Blue Label y toda la cuestión, y se toma este corto de whisky y brinda, ¿me entiendes? Por todos, ¿me entendéis? Nuevamente, jactándose de un éxito, de una ya, creo que indudable está mal. Después, él después de la grave
publicación de esa foto de él con 250 Gatica. lucas. Quiero solo mira, la un precisión. pequeño detalle. 250 lucas. Hay mira. alguien ahí atrás. Lo que pasa es que hay una dinámica de elevar a estos personajes. Y también recuerdo a este personaje que aparece en el caballo de Boric y lo mira feo, pero todo interpreta. Comparte una cultura. Ahí hay una cultura en desarrollo. ¿Te acuerdas que llegó a ser diputado? Ex militar. Entonces hay una Vial. cultura. Vial. Hay una cultura de uniformados icónicos para la ultraderecha. Y creo que. Y si esos icónicos uniformados poseen cierta crueldad, son mejores aún. Y hay una narrativa incentivada que genera tensión con eso por otro lado. Pero es interesante el fenómeno de lo que hizo Crespo y todo lo que Ahora, pasó.